Y hoy deseo conversar un poco, que analicemos un poco a la luz de las Sagradas Escrituras lo que decía el pastor Joan sobre la piedad familiar. Y yo creo que este es otro tema fundamental de nuestra fe, especialmente porque estamos viviendo tiempos particulares. Hemos visto cómo las congregaciones e iglesias desean crecer y crecer y crecer, y especialmente en el número de miembros y también económicamente. Y se ha desarrollado toda una serie de métodos para que mucha gente pueda congregarse, pueda llenar nuestros templos y se queden con nosotros. Y se ha desarrollado toda una serie de estrategias para que las personas continúen en nuestras congregaciones. Y lastimosamente, es poco el interés que vemos que las congregaciones tienen en crecer por medio de la instrucción en la fe de los niños. Deseamos que a nuestras congregaciones lleguen jóvenes, adultos, tal vez con buenos empleos, buenos sueldos, que diezmen bien. Y los niños nos interesan poco. Y se ha comprobado que los hijos de los cristianos en la segunda o tercera generación abandonan por completo la fe. Y nuestras congregaciones latinoamericanas no son ajenas a esto. Realmente se ha visto un descuido en la instrucción familiar. Hemos visto cómo no hay un compromiso real y consistente con la fe y en la instrucción de los hijos para que ellos lleguen a la fe y se afirmen en nuestras congregaciones. Realmente hemos sido muy pobres en estos esfuerzos. Tal vez se ha hecho por allí uno que otro intento débil y prácticamente infructuoso, especialmente por medio de la creación de programas enfocados a los niños, tal vez algún desarrollo en la escuela dominical. No me opongo a la escuela dominical. Otros han hecho algo así como especie de cultos para niños y algunas otras actividades extras o antibíblicas, y esperan que por medio de esto nuestros niños lleguen a la fe y se afirmen en Cristo. Hay congregaciones que le ponen el nombre a la congregación o el eslogan en el cual hablan: esta es una iglesia para la familia, como dándonos a entender que ellos sí están interesados en la conversión de los niños, pero cuando revisamos en qué consiste esto, encontramos con gran tristeza que no es más que una invitación a participar de actividades usualmente enfocadas a entretener a nuestros niños y a nuestros jóvenes, pero no hay una instrucción continua, persistente, consistente en la responsabilidad de la instrucción de nuestros niños. Y la pregunta que nos vamos a hacer hoy, que la Biblia va a responder, es esta: ¿de quién es la responsabilidad principal de la instrucción de los niños en la fe? ¿De la iglesia? ¿De los pastores? ¿De los padres? ¿De quién es esta responsabilidad principal? Y lo que vamos a estar respondiendo hoy es esto: que aunque la iglesia local
tiene la responsabilidad de predicar el evangelio tanto a los adultos como a los jóvenes y a los niños que en ella están, exhortándolos constantemente a mantenerse en la fe. La falla principal por la cual nuestros hijos, nuestros jóvenes, cuando llegan a la universidad usualmente, dejan de congregarse y abandonan el cristianismo, no es por irresponsabilidad de los pastores, es por irresponsabilidad de los padres. La autoridad principal sobre los hijos son sus padres, no los pastores. Son sus padres. Y entonces, si es la responsabilidad de los padres conducir a los niños en una vida de devoción y comunión con Dios, entonces es necesario que revisemos este tema a la luz de lo que la Biblia dice. Recordemos que los grandes avivamientos que han caracterizado a la iglesia de Cristo han estado relacionados con la instrucción responsable, consistente y persistente de los padres en la casa, en la práctica del culto o devoción familiar, instruyendo a los niños en la fe. Y esto es algo de lo cual usted puede verlo de una forma segura en la historia de la iglesia, incluso en la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Abraham, Moisés, David, Esdras, la iglesia primitiva, la reforma del siglo XVI, el puritanismo en el siglo XVII. Todos estos grandes tiempos de avivamiento estuvieron marcados por una restauración de la adoración familiar, con la consecuente responsabilidad en la instrucción bíblica de los padres. Y entonces deseo que hoy estemos viendo el fundamento bíblico de la devoción familiar, o el fundamento bíblico de la adoración familiar. Y no se trata de forzar versículos en la Biblia que nos sirvan de soporte y los vamos a forzar para que nos digan esto, sino que realmente la Biblia, desde el principio y hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de muchos textos que nos mencionan la responsabilidad que tenemos los padres en la instrucción de nuestros hijos en la fe y en la devoción. Así que lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio de teología bíblica y vamos a ir a varios versículos, esperando que el Espíritu Santo sacuda nuestro ser. Y si hemos sido padres irresponsables, perezosos en la instrucción en la fe de nuestros hijos, y hemos pretendido dejar esa carga en la iglesia, en el pastor o en la profesora o el profesor de escuela dominical, que el Espíritu nos confronte, nos lleve a convicción de pecado, al arrepentimiento y a buscar de la gracia que encontramos en Cristo Jesús, y que Dios nos conceda ser más responsable. Y un consejo para las esposas que están aquí: no vaya a empezar a codear a su esposo. ¿Ves? Te lo he dicho. Y hoy el pastor Julio lo confirma. Ore por él. Ore por él. Y hablen sobre este tema. Bien. Entonces vamos a empezar revisando esos textos en las Sagradas Escrituras. Y uno es Efesios capítulo 3. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, versos 14 y 15.
Dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que las familias en la tierra toman su modelo de la familia en el cielo. La familia celestial modela lo que debe ser la familia en las tierras. ¿Y cuál es esa familia de la que habla aquí Pablo? Bueno, de las relaciones intratrinitarias, las que se dan dentro de la Santísima Trinidad. Un solo Dios verdadero y tres personas distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que al Padre eterno le plació tener un Hijo eterno con el cual mantener una comunión perfecta, implantando en él, y no vayan a pensar ni en creación ni en esto, sino que es algo que se dio eternamente, implantando en él su propia imagen, para que de esa forma la imagen de Dios en Cristo, quien luego se iba a encarnar, sea implantada en el ser humano. Dios nunca ha sido un ser, o vamos a decir, Dios nunca ha sido un individuo solitario. La plenitud del amor, de su paz, de su luz y todos sus atributos han sido eternamente compartidos entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, lo que Pablo nos quiere decir es que las familias en la tierra tienen el deber sagrado de hacer lo mismo. Compartir esposo, esposa, hijos, los dones, las gracias, las bendiciones del Dios Trino, para que todos crezcan a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto lo vemos desde el principio, desde la creación, cuando Dios creó a Adán y luego hizo a Eva y los hizo a imagen de sí mismos, y los hijos que nacieron compartían la misma imagen, la imagen de Dios. Todo esto fue con el fin de que ellos se mantuvieran en una comunión entre ellos mismos y comunión con Dios. Nuestros primeros padres adoraban a Dios juntos y los dos caminaban delante de él. Adán no tenía comunión con Dios separado de la esposa, porque esta era su responsabilidad. Pero cuando Adán pecó, esta comunión con Dios se cortó y por lo tanto la comunión de él con la esposa fue afectada por el pecado y el egoísmo. No sé si recuerdan cuando Dios le pregunta a Adán: mijo, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le contestó él? Esta mujer que me dice tú. Esta mujer que me dice tú. Bueno, ya el pecado había dañado y arruinado notoriamente la comunión entre ellos dos. No obstante, en Génesis 3:15, Dios les prometió que vendría un día un hombre de la simiente de la mujer, el cual iba a restaurar esa comunión perdida. Y desde ese instante, la historia de la redención nos mostrará que Dios se relacionaba con el hombre por medio de pactos. Por medio de pactos, los cuales a su vez garantizaban la comunión.
no solo con él, sino entre los miembros de las familias, de manera tal que caminaran en la fe todos, esperando la promesa del nacimiento del Redentor y la consecuente restauración de su reino sagrado. Hasta que un día vino la simiente de la mujer, la simiente de Adán, la simiente de Isaí, el Mesías, nuestro Cristo, nuestro Redentor, y entonces por medio de su muerte se dio la restauración de todas las cosas y se dio la restauración de la comunión del hombre con Dios y en consecuencia la restauración de la comunión con nuestras familias. Y cuando nosotros vemos la relación que Dios tuvo en los pactos con los patriarcas, vamos a observar que el patriarca era como especie de rey, sacerdote y profeta. Y Dios hablaba con él directamente. Pero él no se guardaba esto, sino que era su responsabilidad luego instruir a los miembros de su casa. Era su responsabilidad instruir a su esposa y a sus hijos. Y con la venida de Cristo, cuando se da esa restauración, Cristo se constituye en nuestro representante delante de Dios y somos enseñados por Cristo como una sola familia, su familia, la familia de Dios, es decir, la iglesia. Cristo es nuestro representante, Él es nuestro patriarca, Él es nuestro rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta. No obstante, en el Nuevo Testamento volvemos a encontrar la misma responsabilidad, especialmente en el padre de familia, que es ¿cuál? Educar a los suyos en la fe y guiarlos a una vida de devoción y comunión con Dios. Y comunión con Dios. Posiblemente, al sobreenfatizar nosotros la responsabilidad personal que cada uno tiene de poner su fe en Cristo, y es cierto que es una responsabilidad personal, que no es como en el Antiguo Testamento, donde la gente entraba a formar parte del pueblo del pacto meramente por el nacimiento en la carne, sino que en el nuevo pacto se entra al reino de Dios por medio de un nacimiento sobrenatural, lo cual no es de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón. Entonces hemos malinterpretado esto y creo que los padres cristianos, incluso algunos que se llaman reformados, dejamos que nuestros hijos crezcan a sus anchas, sin una instrucción clara y precisa, como dice Pablo en Efesios, en la disciplina y amonestación del Señor, porque decimos, pues la salvación es personal. Yo los llevo a la iglesia, allá escuchan los sermones y yo espero que llegue el día en el cual Dios lo convierta. Y si no los convierte, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, esa es una verdad a medias. Nuestra responsabilidad como padre es imitar a la familia de los cielos, de la cual toma nombre toda familia en esta tierra. Es nuestro modelo. Y nosotros hemos aprendido por la Biblia que los padres, especialmente los padres varones, tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la fe, en la justicia, en la rectitud. Si se dan cuenta, cuando Dios dio sus santos mandamientos, los 10 mandamientos, por el lenguaje, uno se da cuenta que se lo estaba dando primariamente al padre, hombre, porque por lo menos cuando uno mira el mandato de guardar el santo día del Señor o el santo día de reposo, dice,
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tú. ¿Y quién es este tú? Se sobreentiende por los que siguen. Tú, tu mujer, tus hijos, tus siervos, tus bestias. Dios se los está dando primariamente a la cabeza de la casa. Y entonces, la responsabilidad de la instrucción de nuestros hijos no es solamente ni principalmente de la iglesia ni de los pastores. Es tuya, Padre, es tuya. Otro texto, Hechos 2:39. Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí Pedro está dando un sermón a una multitud de judíos que habían presenciado el asombroso cumplimiento de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y los judíos que estaban allí presentes, luego de escuchar el sermón de Pedro, le preguntan: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvo? A lo cual el apóstol Pedro les respondió diciendo que se arrepientan, que se bauticen, de manera que puedan recibir el don del Espíritu Santo, así como lo recibió la iglesia del aposento alto. Y luego en el verso 39 les dice que la promesa del Espíritu Santo es para ellos si creen, y para, literalmente en el griego dice, y para vuestros descendientes, para los que están lejos y para cuantos el Señor llame. Así que Pedro no está aquí afirmando que los descendientes de los cristianos, los hijos de los cristianos, reciben el Espíritu Santo simplemente porque nacieron de padres cristianos. No, eso no es lo que la Biblia dice. Pero Dios sí está prometiendo aquí que muchos de nuestros hijos, muchos de nuestros nietos y descendientes recibirán la promesa del Espíritu Santo con esa consecuente bendición del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Entonces, siendo que la promesa de salvación, la promesa de bendición del Espíritu incluye a muchos de nuestros descendientes, ¿qué implica esto? Que es mi responsabilidad cristiana, es responsabilidad del padre, de los padres, instruir a los hijos en la fe, para que un día vengan en arrepentimiento a Cristo, como prueba de que han recibido el don del Espíritu Santo. Este versículo no nos manda a bautizar a nuestros hijos presuponiendo que ya tienen la fe porque escuchan todos los días el devocional cristiano, pero sí nos manda a evangelizarlos, a predicarlos, a imponer en sus conciencias los mandatos de la ley de nuestro Dios y a conducirlos diariamente a contemplar a Cristo Jesús como el único redentor de sus vidas. Ay, hermano Julio, pero mi hijo tiene apenas 1 año de edad, 2 años, 3 años. ¿Él no entiende? Entiende más de lo que usted cree. Entiende más de lo que usted cree. Mire que la psicología contemporánea y las teorías pedagógicas nos dicen que los niños a los 5 años solo pueden entender o concentrarse 5 minutos, de 7 años, tantos, y entonces uno no los lleva al culto, sino que los deja en un espacio donde los entretienen, porque es que ellos no van a entender. Bueno, mire, las cosas no son como usted piensa, ni como la psicología dice. Nuestros niños, aunque pequeños, tienen una capacidad especial
de escuchar lo que se les dice aunque estén viendo para otro lado. Yo recuerdo cuando mi hijo ya tiene 21 años, él tendría como 2 o 3 años y yo y mi esposa éramos miembros de la congregación donde está el pastor Guillermo Gómez, que nos ha estado enseñando. Él fue mi pastor. Un día estábamos en el servicio y mi niño veía para todas partes menos para el púlpito. Si entraba alguien, si abrían la puerta, si tosía alguien, si estornudaba alguien, él estaba viendo para todas partes. Y recuerdo que estaba pensando, voy a decirle a mi esposa que más bien lo mandemos para que lo cuiden donde están los parvulitos, ¿no? Porque aquí, ¿qué está haciendo él? Ese mismo día me sorprendió. Íbamos ya de regreso para la casa a almorzar y me dice él, papi, creo que tendría 3 años, papi, el pastor Guillermo nos enseñó acerca del amor, que tenemos que amar y perdonar a nuestros enemigos. Yo le dije, sí, hijo, Dios nos manda a que amemos así. Y me dice, creo que tenía 3 años, no estoy exagerando. Papi, ¿el diablo es enemigo de Dios? Yo le dije, sí, claro. ¿Y entonces por qué Dios no lo perdona? Yo no sé qué le respondí. No sé cómo se le responde a un niño pequeño esto, pero a lo que quiero ir es a esto. Nuestros hijos entienden más las cosas espirituales de lo que uno piensa. No desaproveche la oportunidad desde pequeños, desde que estén en el vientre de la madre. Lea la Biblia, hábleles de Cristo. Confróntelos con el pecado. Proverbios dice que nuestros hijos nacen con la necedad ligada a su corazón. En pecado me concibió mi madre. Ellos traen una naturaleza pecaminosa. Tenemos que confrontarlos desde niño y siempre que los vamos a castigar, a disciplinar, antes hay que recordarles, te disciplino y te castigo porque has pecado. No tanto contra mí, has pecado contra Dios, y le recuerdo el principio bíblico, pero luego le enseño que si nos arrepentimos y ponemos la fe en Cristo, Cristo nos perdona aunque tengamos que sufrir consecuencias temporales. Pero eso demanda tiempo, hermanos. Demanda tiempo. Y eso es lo que los padres de hoy día no quieren hacer. Deseamos tiempo para ir a hacer plata. Deseamos tiempo para divertirnos. Deseamos tiempo para hacer muchas cosas, pero vemos a nuestros hijos en ocasiones como si fueran un estorbo para ese disfrute personal, y deseamos que ellos crezcan como ángeles, pero no les estamos trabajando en el pecado con el cual ellos nacen. Y luego cuando ya llegan a los 17 años, 18 años, vamos donde los el pastor o si hay 2 pastores. Bueno, cuando digo pastores no me refiero al pastor y a la esposa, ¿no? Sí, pues para que no vayan a malinterpretar aquí. Estoy refiriéndome por si hay 2 pastores o hay 3 pastores. Y entonces van donde los pastores y les dicen, no, pero es que, ¿qué pasa con la iglesia? Nos falta actividades, nos falta el culto de jóvenes, nos falta la cultoteca. ¿Sí han escuchado eso? Es que esa música, cantando esos himnos clásicos acompañados con un piano, no, nos falta humo y otras cosas. No, hermanos, eso no es lo que falta. Falta es tu responsabilidad instruyendo a tus hijos en la fe en casa. Otro texto.
1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. A pesar de los inconvenientes que hay para interpretar correctamente este texto y que se ha prestado, muchos lo han usado para sacar conclusiones que contradicen el resto de la Biblia, sí es posible que uno lea algunos propósitos que el apóstol tuvo en mente cuando lo escribió. Y les comparto lo que al respecto dice Hendrickson. Hendrickson es el gran comentarista del Nuevo Testamento. Comentando este texto dice: debemos ser cuidadosos, no sea que leamos demasiado dentro del texto. Sin embargo, el evangelio penetra en el mundo en una forma que a veces en cierta familia uno de los esposos llega a ser cristiano, pero el otro no. Aquí lo que dice Pablo es: oiga, hermana, a ti que te gusta un cananeo, no uses este texto para decir, ve, aquí Pablo habla de alguien que se casa con un inconverso. Así que yo puedo casarme con ese inconverso que me gusta. No. Aquí se trata de dos inconversos que llegan casados y hay uno que se convierte y el otro no. Y dice él: con el tiempo, entonces, a través de su conducta, sus palabras y oraciones, el cónyuge cristiano podría llegar a ganar a su pareja para el Señor. Debido al poder de Cristo, normalmente la influencia del cristiano es más fuerte que la influencia del no creyente. Eso presuponían los reformadores, presuponían los comentaristas bíblicos del pasado. Lastimosamente hoy, en esta cristiandad evangélica y reformada, un poco débil en su vida de piedad, pareciera ser en ocasiones lo contrario. Pero lo normal, cuando se vive una vida cristiana fuerte, es que el cristiano termina influenciando al inconverso. Y Calvino, comentando este texto, dice: porque la piedad de uno hace más por santificar el matrimonio que lo que la impiedad del otro hace para mancillarlo. En otras palabras, dice él, el propósito de Dios por salvar a su pueblo es más amplio que nuestro limitado entendimiento acerca del proceso de salvación. Pablo no está diciendo que el cónyuge no creyente haya llegado a ser moralmente santo por medio de su cónyuge cristiano. No, porque el ser humano no puede santificar o salvar a otro ser humano. Y concluye Calvino: lo que el apóstol quiere decir es que al vivir íntimamente el incrédulo con su cónyuge cristiano, el incrédulo experimenta la influencia de la santidad. Hasta aquí la cita. Y de todo esto entendemos que es una verdad cardinal en el evangelio, que tenemos la responsabilidad de influenciar o salar en el lenguaje de Cristo a todos los que viven a nuestro alrededor, especialmente a nuestra familia más próxima. Y hermanos, esto es tan efectivo y quiero invitarte a que medites y asumas desde hoy esta responsabilidad. Si no lo has hecho, yo no vengo como juez, pero espero que el Espíritu Santo me use para sacudirte de esa pasividad en la que has estado hasta el día de hoy. Mire, es tan efectivo el testimonio cristiano, especialmente de los padres cristianos y especialmente del padre varón cristiano. Esto es tan efectivo
que con tu testimonio, tu vida de piedad, tus oraciones e intercesión por tu cónyuge, él un día venga a la fe en Cristo. Pero dice Pablo que los hijos ahora son santos. ¿Qué significa esto? Bueno, no significa que ya han puesto su fe en Cristo. No significa que han sido regenerados, pero sí que en cierto sentido han sido consagrados al Señor y que están bajo la instrucción de la fe por medio de su padre o de su madre o de los dos, que ellos están en una posición de ventaja sobre los hijos de los incrédulos. ¿Por qué? Porque están siendo instruidos en la ley de nuestro Dios. El mal en sus vidas está siendo restringido. No están cayendo en esos pecados terribles en los cuales caen los hijos de los incrédulos, y por medio de la disciplina del Señor, por medio de la predicación constante, esto puede ser usado por Dios como una preparación para que un día vengan a la fe. Y entonces, siendo que las cosas son así, los padres aprovecharán toda oportunidad para acercarlos a Cristo. Y en ese sentido, mis hermanos, el culto familiar cobra una relevancia muy importante. El culto familiar que se hace todos los días en casa. Otro texto, y el tiempo se nos está yendo. Efesios capítulo 6, versos 1 al 4. Dice Pablo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es interesante ver a quién le está escribiendo el apóstol esta epístola. A una iglesia local. Espero que no me vayan a malinterpretar, pero esto significa que la iglesia, en cierto sentido, incluía a los adultos, que son padres, a los jóvenes, a los ancianos y también a los hijos. Cuando digo no me vayan a malinterpretar, no estoy dando a entender que los hijos eran bautizados, especialmente pues si eran niños, o que eran miembros de la iglesia, pero sí, cuando Pablo le escribe estas instrucciones, incluye a todos los que normalmente se congregan en las iglesias, y de una forma especial, Pablo aquí presupone y ordena que los padres instruyan a sus hijos, a sus niños, en la fe cristiana. Hoy día se ha popularizado el concepto, especialmente basado en esa psicología anticristiano que dice: usted no puede inculcarle con autoridad nada que tenga que ver con religión a sus hijos. Déjelos que crezcan y que luego ellos tomen su propia decisión. Eso no está en la Biblia en ninguna parte. Es más, está todo lo contrario. Es nuestra responsabilidad educar en la religión del cielo a nuestros hijos desde que ellos nacen. Es más, no hacerlo es pecado. Porque ¿qué es pecado? Un catecismo lo define de una forma sencilla. Pecado es no hacer lo que Dios manda o hacer lo que Dios prohíbe. Obviamente que hay que profundizar más en esto, pero
Si esencialmente pecado es no hacer lo que Dios manda, y Dios le manda a los padres a que instruyan en la fe a sus hijos, entonces cuando un padre dice, no voy a enseñar con autoridad religión a mis hijos, porque quiero que ellos crezcan y luego voluntariamente tomen su decisión, luego que Babilonia los cautivó, estás violando muchos mandatos de la Biblia. Alguien dijo, no, yo no. Alguien dijo que el padre que no instruye en la fe a sus hijos es un asesino de ellos. Fuerte, ¿no? No sé, pero eso yo lo recordé para que pensemos. Cuando Pablo dice que los padres instruyan a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, y a los hijos les dice que obedezcan a sus padres, Pablo está poniendo sobre los padres la responsabilidad de llevar a sus hijos al culto público. Eso es lo que dijo Dios en su santa ley. Tú, tu mujer, tus hijos guardarán el santo día de reposo, y guardamos el santo día de reposo o el día del Señor congregándonos. ¿Quiénes? Las familias. Todos aquellos que vivan conmigo en mi casa deben ir conmigo al culto. Pastor, pero es que eso suena muy anacrónico, dinosaurio, antiguo. Por eso es que la generación de nuestros tiempos vive un cristianismo mediocre. Ustedes se imaginarían a Josué la noche antes del día en el cual él iba a instar al pueblo y a retarlo a que sirvan a Dios y a decirle, bueno, escojan hoy a quién sirven. O al verdadero Dios o a los dioses a los que sirvieron vuestros padres. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes se imaginan a Josué siendo un padre debilucho, gelatinoso como los de hoy día, reuniéndose democráticamente con la esposa y con los hijos y diciéndoles tal vez con temblor en la voz, esposa, hijos míos, a ver cómo les digo, mire, lo que pasa es que yo mañana quisiera decir que yo y ustedes vamos a servir al Señor. A ver, ¿cuántos están de acuerdo en servir al verdadero Dios? Él no hizo eso. Asumió la responsabilidad que le ha dado Dios a los padres, instruir en la fe a sus hijos con autoridad. Bueno, cuando digo con autoridad, no es que voy a decir que la fe con sangre entra. La conversión es una obra del Espíritu Santo y yo no soy el Espíritu Santo. Pero voy a hacer todo lo que el Espíritu Santo me ha mandado que haga para instruirlos en la fe, esperando que un día el Señor responda a la oración y la intercesión de los padres y que esos hijos vengan a la fe realmente. Ese es uno de los problemas que tenemos hoy. Hemos sido muy influenciados por la cultura y nos da miedo enseñar con autoridad el evangelio a nuestros hijos. El tiempo se nos fue, quedan 4 minutos, pero quiero decirles esto. ¿De qué manera, de qué forma instruimos en la fe a nuestros hijos? ¿De qué forma nosotros podemos practicar esto? ¿De qué forma? Y hay un texto que deseo dejarles. Está en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 8. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón,
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué significa esto? Aprovecha toda oportunidad, todos los días, en cualquier circunstancia, para que le enseñes la Biblia, para que le enseñes el Evangelio a tus hijos. Van por el campo, se fueron a pasear y están en un bosque y contemplaron unas flores lindas y tu niño quedó fascinado con una mariposa de colores vivos. Aprovecha eso y háblale de Dios. Y no tanto concentrarte en lo hermosa que es la mariposita. Fueron a la playa la primera vez y el niño queda extasiado al contemplar lo vasto y lo inmenso del mar. Háblale de lo vasto e inmenso que es el amor de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para que diera su vida en la cruz para que todo aquel que en él crea sea salvo y nunca muera. Se van a acostar. Vaya con su Biblia. Léale secuencialmente la Biblia. No la lean desordenadamente. Eso habla del desorden de nuestras vidas. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero lea consecutivamente la Biblia. Enséñeles a sus niños a que lean consecutivamente la Biblia ordenadamente. Todas las noches antes de acostarse, en vez del tiempo de los cuentos, y no digo que esté mal que se le cuenten cuentos, porque a los niños les encanta, pero léales lo que la Biblia dice y le especifican, esto no es un cuento de los hermanos Grimm, esto es palabra de Dios, y se la explicas brevemente. Tengan un espacio diario en un sitio fijo de la casa, a una hora fija si es posible, donde usted, su esposa, sus hijos se reúnen, oran el uno por el otro. El padre, si es creyente, lee la Biblia. Si no lo es, la madre puede hacerlo. Leen la Biblia. Le preguntan al texto, hacen un estudio inductivo sencillo, no necesitan dar un sermón. No es un culto como el que se celebra congregacionalmente, es una reunión familiar. ¿Qué me enseña el texto sobre Dios? ¿Qué atributos de Dios puedo ver en este texto? ¿Cómo lo veo? ¿Qué me manda Dios? ¿Qué me pide Dios que cambie? ¿Qué me pide Dios que deje? ¿Qué me pide Dios que haga? ¿Cómo puedo ver a Cristo en el texto? Eso es algo que lo puede hacer todo padre. Usted no necesita ser un exégeta que domine el griego, el hebreo y las reglas minuciosas de la interpretación bíblica. Y luego, ora con su esposa. Ora por su esposa, ora con sus hijos, ora por sus hijos, se piden perdón, se arrepienten, confiesan sus pecados mutuamente. Y estos hijos así son instruidos en la fe y ellos un día vendrán a Cristo si Dios quiere. Y Dios bendice la obediencia de sus hijos padres. No se desanimen. Y termino con una palabra de consuelo para las madres cristianas, que el padre de tu hijo no es cristiano. Oh, qué esperanza tengo yo con mis hijos si el padre no es cristiano y dice malas palabras y ve la televisión y ve cosas que no están bien. Oh, qué esperanza. No se te olvide el testimonio que la Biblia nos dio de Timoteo. ¿Recuerdan?
Su madre era judía, creyente, y su padre era un gentil, pagano, adorador de los dioses. Pero su madre y su abuela no se desanimaron nunca. Y aunque ellas iban con él a la sinagoga el sábado y tal vez el viernes o el domingo, el padre iba con el niño a las celebraciones paganas, idolátricas, ellas no desistieron. Le enseñaron la Biblia, lo pusieron a memorizar la Biblia desde niño, oraban con el niño, oraban por el niño, y a Dios le plació convertirlo de tal manera que no solo llega a ser un pastor, llega a ser un emisario apostólico de Pablo, y Dios lo convierte en un hombre grande para el reino. Hay esperanza, así uno de los dos no sea creyente. Quiera Dios conducirnos a ser más responsable en eso y a experimentar el gozo de instruir a nuestros hijos en la fe. Oremos. Padre nuestro, Dios eterno, gracias por tu palabra y gracias porque cuando pensaste en nuestra redención, en tu gran misericordia incluiste a muchos de nuestros descendientes. Como no sabemos quiénes de nuestros descendientes han sido elegidos por tu gracia, ayúdanos a enseñarles tu evangelio a todos, a todos. Oh Señor, perdónanos porque hemos sido descuidados en esta responsabilidad y bendice este esfuerzo para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.